En los últimos días, el mundo ha sido testigo de una escalada histórica entre Israel e Irán, una de las más graves en décadas. Todo comenzó con un sorpresivo ataque aéreo de Israel contra instalaciones estratégicas en Teherán, la capital iraní. Según fuentes internacionales, los objetivos incluían fábricas de centrifugadoras nucleares y centros de investigación tecnológica ligados al programa nuclear iraní. Este acto generó una ola de indignación en la cúpula del gobierno iraní, y una respuesta inmediata no tardó en llegar. El ejército israelí afirmó que estos ataques fueron necesarios para frenar el avance nuclear de Irán, el cual ha sido considerado por Tel Aviv como una amenaza existencial. Sin embargo, la magnitud de los bombardeos superó cualquier acción previa. Destruyeron bases militares, fábricas de misiles y estaciones de radar. La comunidad internacional observaba atónita mientras Irán preparaba su contraataque con una ferocidad pocas veces vista. Por su parte, Irán activó su sistema de defensa nacional, convocó a la Guardia Revolucionaria y advirtió que su venganza sería dolorosa y ejemplar. Las primeras respuestas no se hicieron esperar. En menos de 24 horas, Irán lanzó más de 200 misiles balísticos y drones suicidas hacia varias ciudades israelíes, incluidas Tel Aviv y Jerusalén. La tensión aumentaba minuto a minuto. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, apareció en cadena nacional y declaró que Irán no daría marcha atrás. Denunció los ataques israelíes como una violación directa de la soberanía persa y una provocación que no quedaría impune. Sus palabras fueron contundentes. Si Estados Unidos interviene, la región entera arderá en una guerra total e irreparable. Estas declaraciones encendieron las alarmas en todas las potencias mundiales. Mientras tanto, Israel mantenía su ofensiva activa. Reportes confirmaron que la Fuerza Aérea israelí realizó incursiones profundas en territorio iraní, destruyendo depósitos de armas, laboratorios y hasta convoyes militares. La intención era clara: frenar cualquier capacidad de Irán de producir armas nucleares en el corto plazo. Sin embargo, esta agresión directa solo empeoró la situación. La respuesta iraní fue brutal. Misiles hipersónicos Fatah-1 fueron utilizados por primera vez en combate real. Estos misiles, capaces de burlar sistemas antimisiles modernos, impactaron instalaciones militares en el sur de Israel. Los daños fueron significativos, aunque el sistema Domo de Hierro interceptó la mayoría de las amenazas menores. Aún así, las bajas aumentaron en ambos bandos. En este punto, los analistas militares empezaron a hablar de un conflicto regional que podría convertirse en una guerra mundial si potencias como Estados Unidos o Rusia decidieran intervenir de manera directa. La comunidad internacional encendía sus alarmas diplomáticas, pero los misiles seguían volando. Las consecuencias directas de la guerra. Las cifras de muertos y heridos empezaron a crecer de manera alarmante. En Irán, las autoridades confirmaron la muerte de al menos 585 personas, de las cuales 239 eran civiles que se encontraban en las cercanías de instalaciones militares bombardeadas por Israel. Las imágenes de destrucción en Teherán recorrieron el mundo. Edificios derrumbados, hospitales dañados y una población atemorizada. En Israel, la situación no fue muy distinta. Los ataques masivos de misiles iraníes provocaron la muerte de al menos 24 personas, entre ellos civiles y militares. Varios barrios de Tel Aviv fueron evacuados y las escuelas cerraron sus puertas. Los refugios antiaéreos estuvieron llenos día y noche mientras las sirenas no dejaban de sonar en todo el país. La economía también empezó a resentir los efectos de este conflicto. Los precios del petróleo subieron bruscamente ante el temor de que el estrecho de Hormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de crudo, fuera cerrado por Irán como medida de represalia. Las bolsas internacionales cayeron, mientras los inversores buscaban activos más seguros ante la incertidumbre bélica. En el ámbito diplomático, los intentos por frenar la escalada resultaron inútiles. Estados Unidos amenazó con intervenir si Irán atacaba alguna de sus bases en Medio Oriente, mientras que Rusia y China pidieron calma a ambos bandos. Alemania solicitó urgentemente reabrir las negociaciones nucleares, pero Teherán rechazó cualquier conversación bajo amenaza militar directa. Mientras tanto, la población de ambos países sufría las consecuencias. En Teherán, miles de personas huyeron hacia el interior del país por temor a una invasión terrestre israelí. En Israel, la gente pasaba las noches en búnkeres subterráneos mientras los medios advertían de posibles nuevos ataques de misiles hipersónicos iraníes. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión de la guerra.
Videos de explosiones, misiles interceptados y declaraciones oficiales inundaron TikTok, Instagram y X, antes Twitter. La guerra ya no era solo de misiles, también se luchaba en la información y la percepción mundial. Los expertos internacionales coinciden en que este conflicto es el más peligroso desde la Guerra del Golfo de 1991. Nunca antes Israel e Irán habían estado tan cerca de una guerra abierta y prolongada, con consecuencias potenciales para todo el Medio Oriente e incluso Europa. ¿Qué pasará ahora? El futuro incierto. La gran pregunta que ronda en el ambiente es, ¿esto es solo el comienzo de algo peor? Estados Unidos ya ha movilizado portaaviones y tropas hacia el Golfo Pérsico. El expresidente Donald Trump ha sido contundente en sus declaraciones. Irán debe rendirse incondicionalmente o atenerse a las consecuencias de una guerra total. La amenaza de intervención directa estadounidense es real, pero Irán no parece dispuesto a ceder. En las últimas horas ha probado nuevos drones suicidas de largo alcance y prepara misiles de alcance intercontinental, según reportes de inteligencia israelí. Esto podría significar que Tel Aviv e incluso bases de Estados Unidos en Europa estén bajo amenaza directa si la situación empeora. Turquía, un actor clave en la región, ha salido en defensa parcial de Irán, asegurando que Teherán tiene derecho a responder ante una agresión extranjera. Esto ha creado un ambiente aún más tenso, ya que un apoyo militar turco a Irán cambiaría por completo el equilibrio de fuerzas en la región. El miedo a un conflicto nuclear no es menor. Israel ha insinuado que si Irán supera ciertos límites, como atacar con armas químicas o invadir territorio israelí directamente, podría recurrir a su arsenal nuclear no declarado para defenderse. Esto sería catastrófico no solo para Irán, sino para toda la región. Por otro lado, las potencias europeas intentan frenar la guerra a través de mediación diplomática. Francia, Alemania e Italia han ofrecido abrir nuevas rondas de negociaciones nucleares en Viena, pero Irán ha rechazado de plano esta idea mientras continúen los bombardeos israelíes sobre su territorio. La ONU ha convocado de emergencia al Consejo de Seguridad, pero sin resultados concretos. La falta de consenso, con Rusia y China del lado de Irán y Estados Unidos firme junto a Israel, impide cualquier resolución que detenga la escalada. El riesgo de una guerra regional o incluso global es más real que nunca. Las hipótesis del futuro cercano. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿cómo puede terminar este conflicto? Los expertos internacionales plantean tres posibles escenarios. El primero y más optimista es una tregua negociada por potencias internacionales como China, Rusia o Turquía. Esta tregua permitiría detener los ataques de ambos lados y abriría la puerta a nuevas conversaciones nucleares con Irán, posiblemente bajo condiciones menos estrictas que las impuestas por Occidente. El segundo escenario es una guerra regional prolongada. En esta hipótesis, Israel seguiría atacando instalaciones nucleares iraníes mientras Irán respondería con oleadas constantes de misiles y drones. Líbano, Siria y grupos armados proiraníes como Hezbolá podrían involucrarse directamente, abriendo nuevos frentes contra Israel. Esto convertiría el conflicto en una guerra múltiple en todo el Medio Oriente, con miles de bajas adicionales. El tercer escenario es el peor: un conflicto global. Si Irán llegara a atacar bases estadounidenses en Europa o Asia, o si Israel usara armas nucleares tácticas, Estados Unidos intervendría militarmente. Esto podría llevar a la entrada de Rusia o China para defender intereses en Irán, y así escalar hacia un conflicto de grandes potencias. Sería el inicio de un enfrentamiento mundial sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. En cualquiera de estos escenarios, la población civil pagará un alto precio. Las ciudades iraníes ya están sin electricidad en varias zonas por los bombardeos israelíes, y hospitales de campaña colapsan por la falta de suministros. En Israel, la economía comienza a frenarse por el cierre de negocios y la interrupción de las exportaciones tecnológicas. Los expertos en seguridad advierten que los ciberataques masivos también podrían convertirse en un frente oculto de esta guerra. Israel y Estados Unidos podrían lanzar ofensivas informáticas contra la infraestructura iraní, mientras que Irán intentaría hackear redes eléctricas, bancarias o de defensa en Occidente. La guerra ya no sería solo física, sino también digital. Por otro lado, las relaciones internacionales se tensan al máximo. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos mantienen posturas ambiguas, pero podrían intervenir si el conflicto amenaza sus intereses petroleros. Egipto y Jordania han pedido moderación a Israel, temiendo una desestabilización de la región que arrastre a más países al fuego cruzado.
Todo este panorama dibuja un futuro muy incierto, donde una chispa equivocada puede encender un incendio global. Los líderes mundiales tienen en sus manos la responsabilidad de frenar este desastre antes de que sea demasiado tarde. Pero la pregunta persiste: ¿lo harán a tiempo? Impacto económico y global. Un mundo en peligro. Los mercados financieros del mundo ya reaccionan con pánico a esta escalada bélica. El precio del petróleo ha superado los $120 por barril, su nivel más alto en una década, ante el temor de que Irán cierre el estrecho de Hormuz. Este canal marítimo es clave para el tránsito de crudo mundial, y su bloqueo significaría una crisis energética global. El dólar estadounidense ha subido frente a otras monedas por la búsqueda de refugio financiero, pero las bolsas de Europa y Asia han caído con fuerza. Los analistas prevén que si el conflicto se prolonga, podríamos entrar en una recesión global, con inflación creciente, menor inversión y crisis de suministros de gas y petróleo en Europa. Las aerolíneas ya cancelaron vuelos hacia Israel, Irán, Irak y Siria, mientras que compañías tecnológicas como Intel, Samsung y Apple alertan sobre posibles interrupciones en la cadena de producción si la situación escala. El transporte marítimo en el Golfo Pérsico también se ha reducido drásticamente, lo que puede afectar la entrega de productos electrónicos, automóviles y alimentos. En el campo diplomático, la OTAN se mantiene en alerta máxima. Aunque oficialmente no apoya a Israel en este conflicto, cualquier ataque iraní contra bases estadounidenses en Turquía o Europa podría activar el artículo 5 de defensa mutua, arrastrando a todos los miembros de la alianza militar al enfrentamiento. Esto sí marcaría el inicio de una guerra de proporciones mundiales. Rusia y China observan con atención. Moscú, aliado de Irán, ya advirtió a Israel que detenga sus bombardeos o enfrentará graves consecuencias geopolíticas. China, por su parte, teme por la seguridad de sus rutas comerciales de petróleo y gas y podría actuar para proteger sus intereses en la región. Si estas potencias se involucran directamente, el conflicto cambiaría para siempre la historia del siglo XXI. Mientras tanto, millones de personas en el mundo siguen minuto a minuto esta crisis a través de redes sociales y medios de comunicación. La incertidumbre, el miedo y la desinformación crecen. Los gobiernos recomiendan prepararse para posibles cortes de suministro o subidas de precios en energía y alimentos. ¿Cómo afectará esto a América Latina y al resto del mundo? Aunque el conflicto parece estar concentrado en Medio Oriente, sus efectos llegarán a todos los rincones del planeta, incluyendo América Latina. Los expertos económicos ya alertan que si la guerra se prolonga o escala a nivel global, la región sufrirá duramente las consecuencias en el corto y mediano plazo. El precio de los combustibles será uno de los primeros impactos visibles. Países como Argentina, Brasil, México y República Dominicana verán subir el costo de la gasolina, el gas y otros derivados del petróleo, ya que gran parte de su importación energética proviene de mercados internacionales altamente sensibles a los precios del crudo. Esto puede desencadenar inflación generalizada, aumento del costo de vida y dificultades económicas para millones de familias. Además, los alimentos importados también podrían encarecerse. América Latina depende de fertilizantes provenientes de Rusia e Irán, y cualquier restricción en el comercio de estos insumos afectaría la producción agrícola regional. Esto se traduciría en menor oferta de alimentos y precios más altos en productos básicos como arroz, trigo y maíz. Las exportaciones latinoamericanas podrían verse afectadas si Europa y Asia entran en recesión a causa del conflicto. Países exportadores de materias primas, como Chile, Perú o Colombia, perderían clientes y verían bajar la demanda de minerales, frutas y otros productos. Esto debilitaría aún más sus economías. Por otro lado, existe el riesgo de que células durmientes de grupos radicales islámicos intenten aprovechar el caos mundial para activar atentados en territorio occidental o incluso latinoamericano. Aunque los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Europa están en máxima alerta, algunos expertos temen que países de América Latina puedan ser utilizados como puntos de paso o financiamiento encubierto. Finalmente, el mundo digital tampoco estaría a salvo. Se prevé un aumento de ciberataques a empresas, bancos y gobiernos de todo el mundo. Latinoamérica, con infraestructuras de ciberseguridad más débiles que Europa o Estados Unidos, podría ser blanco fácil de estos ataques, generando caos financiero o fallos en servicios públicos. Predicciones finales y un cierre que hiela la sangre.
Las predicciones para los próximos días son sombrías. Si ninguno de los dos bandos detiene esta escalada, Israel podría lanzar una operación terrestre contra Irán, tal como hicieron en el pasado en Gaza o Líbano, pero a una escala mucho mayor y más peligrosa. Esto desataría una guerra directa de invasión que podría durar meses o años. Irán, por su parte, podría activar a todos sus aliados regionales: Hezbollah en Líbano, las milicias chiitas en Irak y los rebeldes hutíes en Yemen. Esto convertiría la región entera en un campo de batalla, con ataques cruzados que alcanzarían incluso a Arabia Saudita, Emiratos Árabes y posiblemente Turquía. Pero el peor escenario es la posibilidad de un intercambio nuclear limitado. Aunque Israel nunca ha reconocido oficialmente poseer armas nucleares, se estima que tiene al menos 80 ojivas atómicas listas para ser usadas. Si siente que su existencia está verdaderamente amenazada, podría recurrir a ellas. Y si eso ocurre, las consecuencias serían catastróficas no solo para Irán, sino para la estabilidad global, el clima, la economía y la seguridad del planeta entero. El mundo vive una de sus horas más oscuras desde la Guerra Fría. Las decisiones que se tomen en las próximas horas o días marcarán el destino de generaciones enteras. Una tregua aún es posible, pero el reloj avanza rápido hacia el punto sin retorno. Y mientras tanto, tú, yo y millones de personas en todo el mundo seguimos observando desde nuestros celulares, esperando la notificación de una última hora que podría cambiar la historia para siempre. ¿Estamos ante el nacimiento de la Tercera Guerra Mundial? ¿O los líderes mundiales frenarán a tiempo este abismo? Lo que está ocurriendo hoy podría ser la chispa que marque un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Crees que estamos a las puertas de una guerra mundial? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete y activa la campana para seguir recibiendo actualizaciones minuto a minuto, porque lo que viene puede ser mucho peor de lo que imaginamos.